eh, 26 de diciembre. Ya ha pasado estas celebraciones navideñas entre sábado y domingo. Hemos, tuvimos una programación en cada día, tanto el 24 de diciembre como el 26 de diciembre. Y hoy, perdón, 25 de diciembre ayer y hoy, 26 de diciembre, aquí estamos disfrutando un ambiente precioso de casa de campo, de meditación, de renovación, de sentir esa presencia del amor de Dios y recordando su advenimiento al mundo en estas fechas de Navidad. Bueno, bienvenidas. Aquí le doy con mucho cariño a todos esta bienvenida. Les habla su servidor y amigo Antonio Patiño desde Colombia. Tenemos las 4:25, 4:26 de la tarde, en esta tarde lunes 26 de diciembre, con gozo, con alegría, disponiéndonos a estudiar la palabra de Dios. Estamos ya en la recta final de este año 2022. Estamos ya que a 5 días de que finaliza y entra esa expectativa por un año nuevo, el 2023. Pero déjenme decirles que para todo cristiano, hijo de Dios, en la Biblia, como lo dice la palabra de Dios, hay emoción, hay expectación de gozo por las cosas que Dios tiene preparadas y va a ejecutar y va a realizar en nuestras vidas y en este planeta Tierra. Estamos emocionados en días pasados, en algunos programas que hicimos atrás, hablé de que el tiempo para el cristiano debe ser un factor de emoción, de alegría, de, de, de avivamiento, de despertar, porque tenemos promesas preciosas, tenemos un porvenir maravilloso con Jesucristo, de que conocemos al Dios vivo por Jesucristo el Señor y que hay algo expectante, glorioso, grandioso para la vida de cada creyente. Aquel que ha puesto su corazón, su fe en el precioso Salvador, en su obra del Calvario, para perdón de los pecados. Bueno, queridas personas, ya reciban este corto saludo a manera de preámbulo, indicándoles aquí que estoy en el campo, todavía no me quiero ir para el bullicio de la ciudad, y dije, qué oportunidad más hermosa para estar haciendo estos programas de nuestros estudios de la Biblia en este canal que Dios me ha puesto en mi corazón, estudiando la Biblia para una vida de aventura y de propósito. Porque esa debe ser la vida cristiana. Les motivo a todos aquellos que están detrás de la pantalla, conéctense, repórtense, comenzamos a formar lazos de bendición, esa red de amor, de alegría por la palabra de Dios. Les motivo sus opiniones, sus preguntas, sus sentir, todo lo que ustedes tengan, inquietudes. Por favor, ahí está el chat. Y yo estoy bien atento porque para mí es una bendición muy lindo de recibir esos comentarios o respuestas o interacción también de ustedes. Sean una vez más bienvenidos. Bueno, hemos estado haciendo la secuencia de estudio, como les dije en programas pasados, vamos en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, y ayer estuvimos viendo hasta el verso 18, Romanos, pero voy a volver a retroceder un poquito porque estamos en un atardecer. Fue un programa corto, creo que de 30 minutos, el programa de ayer 25 de diciembre, muy emocionante, muy lindo, pero aquí mismo en este mismo sitio no hay luz, se fue la luz del sol, entonces hubo que acortar todo y no tuve que acelerar. Pero entonces alcanzamos a tocar el versículo 18. Pero bueno, vamos a continuar en esta hermosa tarde, esta secuencia preciosa de estudio de la Biblia, con el corazón, con alegría, con ánimo, con anhelos, con la dirección del Señor, para nuestras vidas por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 7. Rápidamente, ubiquémonos, pónganse cómodos, alisten su Biblia, porque para mí esto es lo más precioso, la palabra de Dios. Alisten sus cuadernos de apuntes, por favor, sus cuadernos de apuntes, de comentarios, y vamos a acción. Vamos a entrar en la alegría, en la bendición del Señor con su palabra. Bueno, ubiquémonos entonces capítulo 7 de la epístola, la carta
a los romanos. Bueno, rápidamente vamos a hacer lo siguiente. Para tener ese contexto bien entendido, bien comprendido y que se va iluminando nuestro pensamiento, nuestro ser con la palabra de Dios. Entonces vamos a hacer un breve bosquejo de la iniciación del capítulo 7 que empezamos hace 3, 4 programas atrás, algo así. Y recordemos lo siguiente, recordemos que Pablo inicia esta sección nueva, o el capítulo 7, esta sección nueva en sus argumentos y enseñanzas, tomando en este caso, en el capítulo 7, tomando como ejemplo la estructura de la ley. ¿No? Cuando empieza hablando de que le habla a los que conocen la ley, a los muchos judíos creyentes que estaban convertidos y ya conocían la ley de Moisés perfectamente, y él se dirige a ellos, aunque también se involucra gentiles que de pronto estaban judaizados y que también simpatizaron con el pueblo de Israel y estaban empapados con la ley de Dios a través de Israel. Entonces, entonces Pablo inicia esta nueva sección, el capítulo 7, tomando esa estructura de la ley y para establecer una semejanza de relación, empieza para hacer una semejanza de relación o de comparación entre dos cosas o dos elementos. En la ley, que toma su estructura mosaica de la ley de Dios que le entrega a Moisés, entonces toma la ordenanza del matrimonio, ya, porque hablan los primeros versículos del 1 al 4 de la mujer que está sujeta al marido mientras él vive, porque es la ley del marido, la del matrimonio está pues, sometida hasta que él viva, mientras él esté vivo, ella tiene que estar sujeta. Pero dice Pablo también de que una vez que si el marido muere, queda libre de esa ley. Entonces él va a establecer una comparación o una semejanza de relación de esta ley mosaica, de la estructura de la ley de Dios, ya con la ordenanza del matrimonio, ya con nuestra nueva vida en Cristo. Entonces empieza haciendo como esa analogía, esa comparación de dos cosas impresionantes. Entonces, esto lo estamos viendo, lo vimos en los versículos del 1 al 4, ¿no? Ese ejemplo, ese análisis que él hace, esa aplicación, esa semejanza de relación para aplicar una verdad a nuestra vida. Y entonces coloca la ley y coloca nuestra nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 5, la ley dice Pablo que nos aprisionaba, que nos encarcelaba, estábamos presos o en prisión con esa ley, con la ley que Dios dio para controlar al hombre en sus apetitos, en sus cosas que demandaba, hacía que la persona viviera efectuando la maldad sin sin ninguna clase de freno. Entonces, la ley nos aprisionaba, puso ese guardián y lo que hacía era que se despertaba o se exacerbar nuestras pasiones bajas propias de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza humana. Entonces se despertaban y se exacerbaban las pasiones carnales para ir en contra de la ley y violarla y hacer lo contrario. Versículo 5. Entra al versículo 6 a manera de repaso y nos habla Pablo que al morir nosotros con Jesucristo, cuando lo recibimos en la vida y nos convertimos, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor y le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador para entregar nuestra vida y creer en su obra del Calvario, morimos con Cristo en la cruz. Entonces dice, esa acción sucedió, es una realidad y eso quiere decir que ustedes murieron a la ley. Entonces Pablo ahí nos dice que morimos a la ley con la muerte del Señor, con la muerte de Cristo, y efectivamente Jesucristo el Señor nos hizo libres, nos hace libres del dominio o del yugo de la ley. Ahí lo está explicando en el versículo 6 y también nos hace el llamado, nos hace un llamado muy claro a que tenemos que vivir para Dios en una novedad de vida, en una vida totalmente nueva, distinta como éramos antes. Y es lo que él denomina como el régimen nuevo, que es el espíritu. Bien, y entramos en otro párrafo pequeño del 7 al 11,
En esa pequeña estructura, este párrafo que siguen, versículos del 7 al 11, nos habla de la ley y del pecado, de esos dos elementos que se contraponen, ¿ya? Se contraponen y porque son completamente diferentes. Eso comienza Pablo a explicarlo, a aclararlo. Entonces, son dos elementos totalmente opuestos. Una cosa es la ley y otra cosa es el pecado. Y nos muestra cómo, de una manera práctica, cómo el pecado usa la ley, ¿sí? Se vale de la ley para manifestarse y mostrarse en acción. Ahí nos lo está, entonces, en estos pequeños párrafos del 7 al 11, nos está hablando de esa situación. Y después sigue otro pequeño párrafo de los versículos del 12 al 14. Vamos estructurando y haciendo esos bosquejos de relación, del argumento tan lindo de la enseñanza que Pablo nos está dando. En el versículo del 12 al 14, en esa pequeña sección o párrafos, habla de la ley y el pecado, que son dos elementos que provienen cada uno de un origen distinto. Por eso Pablo lo reafirma y lo aclara. Una cosa es la ley. La ley es santa, es buena, es perfecta, es porque proviene de Dios. Entonces, un elemento que es la ley es santa, pura, es del Espíritu, porque proviene de Dios, que manifiesta su carácter santo, que es perfecto, su rectitud y su justicia. El otro elemento, que Pablo de una vez lo enfoca, el otro elemento se refiere al pecado. Entonces, y lo identifica como el germen de maldad, de muerte, de oposición, de enemistad contra Dios, porque se revela a la ley de Dios y que hace lo contrario, lo opuesto, y por supuesto eso nos lleva a la muerte. Entonces, ¿qué sucede? Es del 12 al 14, vemos entonces esas dos clases de elementos, cada uno en un origen distinto. Un elemento es la ley que es celestial, proviene de arriba del cielo, del Padre, del Señor, en el Espíritu, por eso es del ámbito del Espíritu, ¿ya? Que es de santidad, de bondad, de pureza, de justicia. Y el otro elemento lo identifica Pablo también, que es el pecado, que se refiere a lo terrenal, que está en el ámbito terreno, de lo terrenal, más propiamente dice de lo carnal, de mi ser humano, físico, de mi naturaleza carnal humana. Proviene entonces a ese germen de pecado que está allí. Entonces, que recordemos que esta misma naturaleza que cayó, que está contaminada por el pecado, está sujeta y es servil y esclava del pecado. Entonces, rápidamente, para tener un enfoque breve de resumen del versículo 1, ¿ya? Al 4, después toma el versículo 5 y después el versículo 6 para hablar de manera bien identificativa de lo que hace la ley, que es una guardiana que ejecuta el juicio y el condenación sobre el hombre, que pone ese freno, pero las pasiones se ponen exacerbadas, ya se despiertan y con ímpetu salen a hacer lo contrario a lo que dice la ley o lo que dicta la ley. Y el 6 que nos habla de nuestra muerte en Cristo, que nos da la libertad, que el Señor nos libertó de ese yugo de esclavitud de la ley y del pecado. Entonces, para darnos un nuevo régimen de vida. Y el 7 al 11 de esos dos elementos que son diferentes. Una cosa es la ley, otra cosa es el pecado. Y lo discrimina de una manera muy linda, o sea, muy clara, muy de maestría, de tremenda sabiduría de parte de Dios, el apóstol Pablo. Bueno, entonces, esto lo estuvimos ya viendo cuando empezamos el capítulo 7. Entonces, rápidamente, en el versículo 14 de 7:14, nos está diciendo, nos está diciendo que sabemos que debemos darnos cuenta que la ley es espiritual, ¿ya? La ley viene del origen de Dios, del cielo, del Espíritu de Dios. Entonces, pero
pone la otra contraparte, pero dice, pero yo soy carnal. O sea, estoy en otra condición, en mi carne, en mi naturaleza humana. ¿Qué quiere decir? Que no soy espiritual, porque estoy sujeto a un cuerpo carnal, a una naturaleza carnal, caída en el pecado. Ahora, que hay espiritualidad, hay que aclarar algo aquí, que si hay espiritualismo, sí hay, pero ese espiritualismo es del hombre, fabricado de las emociones y de la mente humana carnal. Pero eso no es espiritual. Lo espiritual es lo de Dios, la relación con el Espíritu de Dios, con el Señor Jesucristo. No hay esas otras espiritualidades o espiritualismo que hay, que se hablan filosofías, en creencias del mundo, en tradiciones. Eso no eso no es del espíritu, eso no es espiritual en la relación con Dios. Eso es pura fabricación de la mente humana, de sus emociones. La parte mental del hombre se define como algo, como una espiritualidad. Pero si está sin Dios, obviamente es engañoso y es caído y es falso. Es decir, lleva a alejarse más de Dios la persona. De ahí que hay tantas filosofías de religiones en el mundo, hinduismo, confucianismo, brahmismo, todos los que terminan con ismos. ¿Sí? Cantidad, espiritualidades humanas sacadas de la mente carnal del hombre. Pero Pablo lo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Mi plano es el plano terrenal de este mundo caído y ahí está sujeta mi carne. Eso lo está diciendo en el versículo 14. Vemos entonces dos estructuras completamente diferentes. ¿Sí? Ahora, en el versículo 15, rápidamente para avanzar, y nos habla del versículo 15 que lo que hago, entonces dice Pablo, pero lo que yo hago, mi conducta, no la entiendo. Dice el verso 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, hay una fuerza interior en nuestra humana naturaleza. Hay una fuerza en que está allá amalgamada en nuestro ser carnal que nos arrastra a hacer lo malo, a cometer la acción mala, contraria a lo que enseña o lo que nos dice la ley de Dios. De manera que estamos encerrados ahí en un círculo vicioso del pecado. La carne quedó circunscrita a ese círculo vicioso del pecado, que solamente lo puede romper el Señor Jesucristo. Al entrar en esa persona, al darle vida nueva y rescatarla y redimirla. Y esto es muy importante. Entonces, este versículo 15 nos habla de esta realidad de que mentalmente, al conocer las cosas de Dios, queremos vivir en la bondad, en ser santos, en el sentido entre comillas, en no hacer ninguna cosa sucia, mala, ni ninguna cosa que tenga que ver con pecaminosidad, pero resultamos haciendo eso, actos pecaminosos, porque nuestro ser no mora el bien, no está morando o viviendo es el pecado. Entonces, hay esa fuerza interior del pecado que tiene el control de nuestra carne, es la que nos arrastra, nos impele a cometer la acción de maldad o contraria a Dios. Muy bien, vamos a ver las conexiones. Vamos a ver las conexiones de lo que hemos estudiado hasta aquí, en esta meditación tan linda, en esta renovación de despertar en nuestro corazón con la palabra de Dios, de comprender esa dimensión de esos escritos preciosos, eternos, que son inspirados por el Espíritu Santo y que se los dio a Pablo, lo que es este estudio de la palabra, y en este caso de la epístola o carta a los romanos. Por ejemplo, vamos a ver las conexiones. En el capítulo 6, estamos entre el capítulo 7, pero en el capítulo anterior, el capítulo 6 o la sección anterior, Pablo nos habla de una liberación. Si ustedes ven, si ustedes ven y se van atrás al capítulo 6, ¿sí? Está hablando de la libertad que tuvimos en Cristo, que somos identificados con Él a causa de que se denomina el bautismo en Cristo, que fuimos rescatados, que se nos aplicó la misma operación que el Señor hizo en el Calvario, en el sentido espiritual,
y lo hizo el Espíritu Santo. Cuando el Señor murió, entonces nos coloca el Espíritu Santo en la cruz con el Señor. Y nos habla también de que antes éramos siervos de la injusticia, del pecado, de la maldad, pero ahora fuimos liberados. Por ejemplo, el versículo 20 del capítulo 6, en el versículo 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, o sea, nuestra vida antigua, sin que no conocíamos a Cristo, ¿sí? Erais libre acerca de las cosas de la justicia, ¿sí? Pero ¿qué cosas tenían ustedes? La muerte. ¿Qué frutos habían? La muerte, vivir en la esclavitud, que le producían vergüenza hasta el día de hoy, lo que eran nuestras vidas antiguas, pecaminosas, antes de conocer al Señor. Pero mira lo que dice el versículo 22, en el capítulo 6, estamos enfocados ahorita. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado. Mire qué cosa tan hermosa. El capítulo 6 entonces nos viene hablando de que ocurrió una liberación en nuestra vida antigua, una libertad o del poder del pecado y por medio de la redención que el Señor hizo en la cruz. El capítulo 6. Ahora, si nos vamos más atrás, en el capítulo 5, más atrás, para que vea cómo es una secuencia, en el capítulo 5 nos dice, vemos cómo el Señor triunfó sobre el mal. Porque cuando él pone, Pablo, las dos comparaciones de las dos cabezas en la humanidad, una que es la progenitora de la raza humana y la otra nuestro Salvador, Jesucristo el Señor, que vino del cielo, dos, dos entes tremendos, representativos para la humanidad, pero uno es la humanidad caída y el otro es la humanidad que recibe la vida por Jesucristo. Entonces vemos en el capítulo 5, cuando Pablo expone esto, cómo el Señor triunfó sobre el mal en su venida al mundo, al deshacer los horribles efectos adánicos de cada persona en este mundo. Vino y cuando muere en la cruz deshace esos efectos adánicos, nocivos, de muerte, ¿sí? Y forma entonces una nueva humanidad a los que iban a creer, o sea, la de los redimidos, la de las nuevas criaturas en Cristo. Hay victoria, nos habla de esa victoria y nos habla esto en el capítulo 5. Capítulo 6 nos habla de que fuimos libertados, nuestra liberación, ¿ya? Y ahora es capítulo 7, que es el que estamos viendo. Este capítulo 7 nos vemos entonces, Pablo describe la terrible lucha que va a haber con dos situaciones que se presentan en nuestra vida, una terrible lucha que tenemos en nuestro ser, que experimentamos en la vida diaria, que es nuestra naturaleza humana, mortal, que es mortal y está caída en el pecado, y que al conocer la ley de Dios o al ser confrontada, se revela contra ella. O sea, la rechaza o no la acepta en su vida. Entonces, ¿qué sucede? Muestra cómo la carne, o sea, la naturaleza humana, ¿sí? Pecaminosa, es totalmente opuesta a la ley de Dios. En otras palabras, esta naturaleza humana de nosotros en la carne es antagónica y es enemiga de Dios. Es una realidad. Y Pablo en este capítulo 7 lo va a exponer de manera impresionante, como lo está haciendo. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué en nuestra carne humana mortal hay esa situación horrible, terrible, de enemistad, de rechazo? Porque no puede someterse de por sí misma a esa ley de Dios. ¿Por qué? Porque en ella vive un elemento extraño, que lo hablamos ayer también en el programa, que es un intruso que entró en la vida del ser humano, que es el pecado con el cual nacimos, que heredamos de los primeros padres cuando cayeron, desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. Entonces, en la carne, en nuestra naturaleza humana, entró ese elemento intruso. ¿Y qué sucede? Que es el pecado. Se identifica con el pecado y toma posesión de nuestra carne humana
y la forma como su casa, como su hogar, como su hábitat. El pecado vive en nuestra naturaleza humana. Ahí está, ahí está la situación. Ahí está lo que Pablo, digamos a largos rasgos, esas brochazos de cuadros, de panorámicas, lo que pasa en el capítulo 5, lo que pasó en el capítulo 6, lo que pasa ahorita en el capítulo 7. Vemos qué tremendo, que es una conexión que el Espíritu Santo a través de Pablo nos quiere enseñar y abrir los ojos y aclarar muchas cosas, porque esto es uno de los inclusive temas más controvertidos que hay, inclusive más mal entendidos o mal enseñados. Pero qué lindo que Dios, con humildad, con sencillez, para los que tengan un corazón de humildad, de receptividad, de amor y de amor por la palabra de Dios, se van a abrir los ojos y vamos a entender. Va a ser algo increíble, porque para eso Dios nos dejó su palabra. Qué bendición, qué bendición. Entonces, vamos, estuvimos ya viendo versículos 15, 15 y 16. Versículos 15 y 16, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahí hablamos también de que Pablo nos habla de una dicotomía que existe en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra experiencia. ¿Sí? Pablo nos muestra que hay una contradicción que vivimos en nosotros, en nuestra humanidad. O sea, una cosa es la mente, cuando mi mente, que es espiritual, se conecta con Dios, ¿ya? O sea, mi espíritu, cuando recibo el Espíritu de Dios, se conecta para poderme conectar con Dios, pero está todavía mi carne, que está servil y sujeta al pecado. Y siempre va a haber una dicotomía, un enfrentamiento, una oposición, porque una cosa dicta el espíritu, la mente en el espíritu, y otra cosa dicta el cuerpo carnal, terrenal, tiende a el pecado porque es donde reside el pecado. Entonces, Pablo lo expresa y dice que no entendemos muchas veces del versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pero lo que no quiero hacer horrible, eso es lo que yo hago. Esa dicotomía, esa contradicción. No entiendo mis acciones, mis conductas nocivas o ofensivas, no las entiendo. Mi propia conducta me desconcierta, porque esa es la ley que vive en nuestro cuerpo. Las acciones controladas de la humana naturaleza por el pecado. Entonces, esa es la condición interna que tenemos como seres humanos, ¿ya? Y es una continua experiencia en el día a día de cada persona, sobre todo para el cristiano, porque esto está hablando es al cristiano, al creyente, al que ha nacido de nuevo. Porque recordemos que el natural, el que no conoce a Dios, todavía está oscurecido, porque no tiene el Espíritu de Dios. No se ha convertido. Luego, esta experiencia es una realidad y está refiriéndose Pablo es al convertido, al creyente, pero que está en esta lucha, está en esta interacción, están experimentando ese proceso contradictorio que tenemos que luchar y experimentar en nuestra vida diaria, a causa del pecado que está en nuestro cuerpo mortal, pero tenemos al Espíritu que recibimos al Señor y en nuestra mente, que es la vida espiritual, la conexión con Dios, de lo que recibimos de parte de Dios por medio del Espíritu, pero el cuerpo se opone y va a rechazar y va a contradecir todo eso. Esa es nuestra condición interna, lo que está diciendo Pablo en el 15 y 16. Esta es nuestra naturaleza humana pecaminosa. Mi espíritu, mi mente me dice una cosa para estar en congruencia con el Señor, con lo que Dios me enseña en su palabra. Pero mi carne, la naturaleza humana, hace lo contrario. Entonces ahí está este conflicto. La mente espiritual del que tiene a Jesucristo con la carne pecaminosa, que va a ser contraria. Entonces no hay una concordia, va a haber una dicotomía y ambas se contradicen entre sí. Internamente, entonces, nos damos cuenta que eso es mal, esto es algo muy terrible, muy que lo entristece, que frustra a la persona
y yo no quería hacer eso, pero hice esa maldad y entonces nos aprobamos. La ley es buena, porque la ley me dice que las cosas perfectas, que son sanas, correctas, de justicia, pero lo que hago es lo contrario. Entonces es algo tremendo lo que nos está diciendo este versículo 16. ¿Ya? Admitimos con nuestros actos, por nuestros hechos, al darnos cuenta de esa prueba que fallamos y que la ley sí es buena, es correcta. La clave aquí es que hay una dualidad en mi ser. Hay una dualidad en mi ser. La mente en el espíritu y mi cuerpo regido por la carne. ¿Ya? Por mi naturaleza caída. Vamos a ver rápidamente, entonces, ahora verso 17. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo, yo no entiendo lo que estoy haciendo, no entiendo por qué me porto así, no entiendo por qué hice eso, horrible lo que hice, yo no quería, pero lo hice. Entonces en el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A mí ahí nos da otro concepto impresionante. Ya el pecado vive en nosotros. El pecado vive en nuestras vidas. Perdóname un minutico que me aquí quiero, estoy controlando la batería, estoy con las pilas del computador, pero estas pilas como que son muy flojas. Entonces tengo que estar para que no se corte de pronto el programa. Muy bien, entonces rápidamente, el verso 17 nos habla de que el pecado vive en mí. Y es lo que está Pablo diciendo en el verso 17. Ese elemento extraño, ¿dónde está metido? En mi naturaleza humana, mi naturaleza carnal, ese elemento extraño, ese intruso, quien ejecuta y hace todas las acciones malvadas que yo hago. Ahí está incorporado en mi cuerpo, está incorporado en mi cuerpo, nos dice Pablo. Por eso Pablo lo dice, vive en mí. Ahí está. Ya yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Morar es vivir, residir, habitar. ¿En mí dónde? En mi carne, en mi naturaleza carnal. Pablo nos dice que entonces ya yo no soy yo el que hace eso, en el sentido de que hablando de que uno no quiere hacer la maldad, uno quiere ser el bueno, pero resulta que resulta haciendo lo malo, haciendo lo contrario, lo malo, esa conducta pecaminosa, reprobada o malvada. Pues esto sencillamente es decir, he perdido el control. Ya nosotros no tenemos el control en la naturaleza humana, sino el pecado el que reside en ella. Él tiene el control, el pecado. El pecado ha hecho su casa en nuestro cuerpo mortal, en nuestra naturaleza humana. Esto es una tremenda declaración que nos habla Pablo de manera muy clara. El pecado vive dentro de nosotros y el obrar de nuestra carne, nuestras acciones, por lo tanto, son del dominio del pecado. Sujetos, serviles, porque esa es la naturaleza carnal humana, que es caída. Nuestra carne está bajo su control y su jurisdicción, y obviamente sus frutos pues son el pecado. Entonces, nos dice Pablo que nosotros no somos los únicos que estamos actuando, sino que ya no soy yo quien hace aquello, dice en el verso 17, sino dice, o sea, ¿qué es aquello? La maldad, esas cosas aborrecibles, ofensivas, horribles, de maldad. Ya no soy yo solito el que hago eso, dice Pablo. ¿Qué quiere decir con esto? Que he perdido el control de mi ser, el control, he perdido el control de mi naturaleza humana, porque hemos perdido el control como humanidad en el sentido del control de la naturaleza humana, porque el pecado ha tomado residencia en nuestras vidas. Ahí lo está diciendo muy claro. El pecado ha tomado la hábitat, su casa en el cuerpo mortal del hombre. O sea, ha tomado residencia en nuestras vidas. Él vive en nuestra naturaleza humana. Pablo está personalizando el pecado, como esa persona invisible o escondida
terrible que se amalgamó con mi ser, con mi alma, con mi cuerpo, mi vida humana, ¿ya? Y Pablo personaliza el pecado viviendo en nuestros cuerpos mortales. Ha tomado nuestro cuerpo mortal como su casa. Toda la humanidad caída, el hábitat, la casa, la morada del pecado, es el mismo cuerpo humano, la naturaleza caída del hombre. De manera que esto en el versículo 17 es tremendo lo que nos dice. Es algo tremendo lo que nos dice y que es muy, muy tremendo cuando uno se da cuenta de que se abra el entendimiento y uno pueda descubrir que es tremendo lo que Pablo quiere decir. No tenemos el control sobre nuestras propias acciones de la carne, humanas, descontroladas. Es algo terrible porque es la ley ya natural del cuerpo, de la naturaleza humana que está contaminada en el pecado, que está con el germen del pecado, que está con ese personaje misterioso, siniestro, que es el pecado, y que ha hecho de nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, su casa. Porque dice, esta es mi casa, como alguien dice así, y de aquí nadie me saca. Bueno, este es el gran terrible tirano que hay en cada ser humano cuando es controlado en su naturaleza humana carnal. Es impresionante. Verso 18. Entonces veamos rápidamente el verso 18. Dice, y yo sé que en mí, Pablo vuelve y aquí ratifica, en mí, esto es en mi carne, o sea, mi naturaleza humana, en mi carne, no mora el bien, porque está morando otro. ¿Cuál es? El pecado. Mora, vive otra persona, el pecado, no el bien. El pecado es el mal, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué sucede? Ya esto se experimenta en el cristiano, en el creyente. Repito, no este mensaje, esta enseñanza es para los cristianos creyentes, nacidos de nuevo. Un hombre natural que nunca ha conocido al Señor no entiende esto. Nunca podrá, porque no tiene el Espíritu. Es para los que hemos recibido al Señor, que ya tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Entonces, Él está dentro de nosotros, pero el que vive en nuestra naturaleza humana corrompida, corrupta, es el pecado. El querer, dice, en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque en mi carne ya mora otro, es el pecado que la hizo su casa, porque el querer el bien está en mí. O sea, cuando nos arrepentimos, entregamos nuestras vidas a Cristo, recibimos al Señor, entró el Señor, entró el Espíritu de Dios y empezó a mostrarnos que Dios es vivo, que Dios es real, que la Biblia es maravillosa, que hay una vida nueva, que ya hacer un acto impuro de maldad feo. Uno, uy, pero ¿por qué? Porque ya entró el Espíritu Santo en nuestra alma, nos dio la vida espiritual, revivió nuestro espíritu, nos conectó con Dios. Entonces nos da nuevos corazón, como dice la Biblia, nuevamente, nuevo vocabulario, nuevas motivaciones, nuevos propósitos, porque entró el Espíritu de Dios. Pero en nuestra carne está otro, que es el pecado. Y todas esas motivaciones, propósitos y que uno va a crecer y a realizar, van a ser torpedeados, van a ser obstaculizados en muchas formas por la carne que está en nosotros. Por eso dice ahí, dice, porque el querer el bien está en mí, ya tengo al Señor y su palabra que entra en mi vida y que me enseña y me ilumina y me transforma el entendimiento, pero no el hacerlo. Todo esto en el Espíritu. Conocer a Dios, el amor de Dios, el perdón, una vida de temor de Dios, una vida de dar testimonio de la verdad, de la sinceridad, de hablar del Señor para que muchos conozcan al Señor como su Salvador.
pero van a haber siempre conflictos, van a haber luchas porque dentro de nosotros está ese amo viejo, ese habitante viejo que es el pecado viviendo en nuestra carne. Entonces va a oponerse. Por eso dice, está el querer el bien, el hacer el bien en mí, porque tenemos el Espíritu de Dios, pero no el hacerlo, porque está la carne. Usted me manda es en la carne a hacer lo contrario. Esto es tremendo. Este versículo 18 es algo muy, muy impactante, lo que declara Pablo aquí. Sabemos que somos conscientes de que no hay nada bueno ni nada que de bondad que habite en nuestra naturaleza carnal. No hay nada bueno en nuestra naturaleza humana carnal, en nuestra naturaleza corrupta. No hay nada bueno. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está caído por el pecado, por ese habitante extraño, intruso, que es el germen de muerte, de maldad. Aunque tenemos el deseo del Espíritu de Dios que nos redimió por Jesucristo, pero humanamente en la carne no tenemos la capacidad para hacerlo, porque va a haber una lucha, va a haber una lucha. Entonces, somos incapaces de hacer esas eh, móviles, esa vida continua del bien, del gozo, de la obediencia perfecta, porque tenemos a alguien que nos está torpedeando y obstaculizando nuestra propia carne pecaminosa. Entonces, tenemos el deseo de querer hacer el bien dentro de nosotros, pero somos incapaces de hacerlo. Fallamos. Hay el deseo siempre, pero no la capacidad en la carne para orarlo ni para hacerlo. En nuestra carne, por eso Pablo dice, no reside o no habita nada bueno, ¿sí? Está inhabilitada para orar o hacer el bien. Bueno, aquí yo quiero hacer una pausa, queridas personas tan amables, tan queridas. No se vayan, por favor. Voy a irme cerca a la casa a conectar el computador. No quiero que se corte este programa. Discúlpenme y sigan conmigo. Ahí me van a ver. Voy a trasladar la mesa para poder conectar el computador y sigamos con el estudio. Unos minuticos. No se vayan a ir, por favor. Dios los bendiga. Vamos a conectarlo. Aquí estamos unos metros lejitos de la casa, no tan lejos, pero sí unos 15 metros. Allí, ahora sí voy para cerca donde está el tomacorrientes. Aquí pueden divisar más o menos, divisar esta casa de campo. Pueden tener una idea, algo muy lindo, muy agradable. Vamos a conectar el computador y poder continuar. Permítanme unos minuticos para conectarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias por paciencia, por su espera, por estos minuticos que tuve que irme a conectar el computador. Ya lo conecté para que no se vaya a cortar de un momento a otro. Bueno, estamos emocionados. Bueno, pues gracias a Dios, muy contentos, aprovechando este ambiente de la naturaleza. Es muy lindo porque en realidad uno ve esta preciosura de Dios, de lo que es el campo, la vegetación, el aire fresco. Es una bendición. Y qué lindo que pueda hacer este programa. Muy bien, entonces, que estamos continuando. Venimos en el versículo 18. Hablábamos entonces de esta declaración de Pablo, en mí, en mi carne, en mi naturaleza carnal.
dice, no mora el bien, no vive el bien. Ya está viviendo otro, que es el pecado. Entonces, ¿qué sucede? El querer el bien está en mí, porque si ya me convertí, ya tengo el Espíritu de Dios, ya empiezo a andar en los caminos de Dios, ya empiezo a vivir las preciosas órdenes de Dios, la voluntad de Dios, de cambiar, de vivir esa vida nueva, hacer actos de bendición, pero hay una lucha que va a haber un conflicto, y es mi carne que sigue latente, con ese habitante antiguo, nefasto, que es el pecado, que va a oponerse y a hacerme que haga lo contrario. Y ese es el gran conflicto. Entonces, todo nuestro cuerpo mortal, en el sentido humano, en nuestra naturaleza humana, está invadido o permeado. Todo, hasta las moléculas más pequeñas, está permeado por el pecado. Y de ahí, pues, la tremenda declaración que Pablo dice, no mora el bien. No, ahí no hay ningún bien. Ya está el mal, que tomó posesión de él por el pecado. Entonces estamos corrompidos en una forma corrupta. Tenemos una estructura corrupta en nuestra vida por el pecado dentro de nosotros. Entonces esa es alguna realidad. Ya que tenemos la muerte física y que nos corrompemos porque hemos sido formados en el pecado, que allí vive, allí está, hizo su casa en nuestra naturaleza humana. No importa, mucha atención a esto que quiero decirles, queridas personas, no importa cuánto me esfuerce a mí mismo, con filosofías, con pensamientos, con cosas folclóricas, de retóricas, de poesías, de reflexiones, de gran toque sentimental. No, no importa cuánto me esfuerce a mí mismo, no importa a través de qué medio lo intente, por la religión, por tradiciones, por eh, etcétera, etcétera, formas de ver la vida, para tratar de hacerme a mí mismo bueno. Nunca podré, nunca podré hacerlo. Nunca podré hacer nada bueno en mi carne, porque en ella no mora el bien. Somos terrenales, estamos ya destinados a la corrupción por el pecado en nuestros cuerpos. Entonces, el querer el bien está en mí. Al aceptar al Señor, al volvernos a Jesucristo, al aceptar el Evangelio, al abrazar al Señor y reconocer su obra en el Calvario, pero no el hacerlo, porque ya es un enemigo que va con nosotros por todas y para todas partes. La carne. Mi carne es ajena al bien. El bien no es algo propio de mi carne, de mi naturaleza carnal. Es incompatible con el bien, porque no mora en nuestra naturaleza caída. Ahí Pablo lo dice de una manera muy radical, muy tajante. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, no vive. Ya habló de que viviera otro, el pecado. Ahí está el versículo 17, el anterior versículo dice, el pecado que mora en mí es el que me obliga a hacer las cosas malas, horribles, y que ni yo me explico a veces por qué lo hice. Porque ya hay alguien que está viviendo, que tomó posesión de la carne. Entonces en mi carne no mora el bien, dice el apóstol Pablo. Esto es algo impresionante. Así me esfuerce mucho, porque el pensamiento humano también hay un grado de bondad, pero todo es del pensamiento humano, no de la palabra de Dios. Hay especulaciones o hay modelos de cosas buenas o que es bueno o que es algo de bien, pero en delineamientos humanos, de tradiciones, de fabricaciones humanas, pero eso es fallido porque eso viene corrupto por el pecado. En nuestra carne mora el pecado y está corrupta.
Por eso es la muerte. La paga del pecado es muerte, o sea, la muerte física de nuestro cuerpo humano carnal. Se va deteriorando todo porque es una ley que ya no se puede cambiar y que entró y hasta que se muera, hasta ahí llegó, hasta que nos volvamos polvo otra vez. Una ley inexorable. Pero el hombre no puede fabricar el bien, como lo enseña la Biblia, como Dios lo dicta, como Dios lo dice. Serán pseudo bienes o pseudo buenos. Eso es otra cosa ya, hechas por fabricaciones humanas o pensamientos humanos que no tienen nada que ver con esto que está hablando aquí Pablo del bien, de que el bien no mora en nosotros. El bien ya no vive en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Esto es algo muy tremendo. No importa cuánto me esfuerce, cuánto haga, cuánto busque, cuánto investigue, no va a haber ni un ápice de bien, según la palabra de Dios, desde Dios mismo, que diga ni una milésima de milésimas, porque todos han sido corrompidos, todos hemos sido corrompidos por el pecado, absolutamente. Esto es algo inexorable. Nadie puede hacerse bueno por sí mismo, ni por medios humanos, ni fabricaciones, ni esfuerzos. Así se vuelva como un robot pensando robotizadamente, repitiendo, yo quiero ser bueno, quiero ser bueno, quiero. No, imposible. Esto es algo muy impresionante, ¿no? En este aspecto, es uno de los temas más controversiales, pero más importantes, y que deben ser entendidos y comprendidos de una manera correcta. Por eso es lindo que estemos en este foco de análisis, en este reflector hermoso de parte de Dios, de analizar estos pensamientos hermosos de Pablo, estas enseñanzas tan increíbles del apóstol Pablo. Y en estas cartas tan poderosas que le dictó el Espíritu Santo. Entonces, esto es súper tremendísimo. Ahora vamos a ver, versículo 19. Seguimos en el avance del estudio. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero. Vuelve y lo ratifica Pablo en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vuelve y ratifica la situación de conflicto, de contradicción, de ambigüedad que existe en nuestro ser, en nuestra forma de vida, en nuestra vida cotidiana. Aquí vemos nuestra incompatibilidad con el bien. En realidad somos incompatibles con el bien. Eso es algo impresionante, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Tremendo. Vuelve y se ratifica esa ley, esa condición que tenemos en nuestra vida. Como dice Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Hago es lo contrario al bien. Eso es lo que hago. Mis acciones están presas, ya están presas, sujetas al poder de la carne y supeditadas a la carne para hacer qué? El bien. Para ejecutar. Perdón, dije algo incorrecto. Mis acciones están presas por el poder de la carne, por mi naturaleza carnal, y están supeditadas es para hacer el mal. No el bien, sino el mal. Porque es una ley ya establecida en mi ser, en mi naturaleza pecaminosa. Vemos entonces el poder de la carne sobre nuestras acciones. La jurisdicción de las acciones en la carne la tiene el pecado que vive en nuestro cuerpo. No podemos obrar el bien en nuestra carne. Haremos el mal porque ya habita ese elemento de pecado en nuestro ser. Estamos programados, ya se puede decir, desde nuestros genes. Por eso es que hay un salmo también, me acuerdo ahorita, hay un salmo del rey David,
que viene ahorita a mi memoria, dice, en, en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde que tenemos los genes, los cromosomas humanos, los gametos, todos, y que se cruzan en un matrimonio entre un hombre y una mujer, y se hace una nueva vida, un nuevo ser, una nueva existencia, ya está programado, ya está metido el pecado. Y Pablo, y lo decía el rey David, en pecado fui concebido, porque es algo ya propio de que está el pecado ya señoreando, adueñado de la naturaleza humana en el hombre. Haremos el mal porque ya el pecado habita en ella, en la naturaleza humana. Estamos ya contaminados hasta en los genes, cuando hacemos la procreación con los hijos o con una hija, porque es la propia, la naturaleza humana, y ya viene ya con esas hacer el mal, no el deseo del bien, sino el del mal, porque prevalecerá este régimen carnal mientras gobierne el ser humano, la carne va a predominar. Ese régimen o ámbito de la carne es para hacer lo malo. Ahí no hay de otra, porque eso es lo propio de la naturaleza humana. Eso es lo propio, lo que está condicionado ya. Fuimos establecidos pecadores. Ya cuando se hizo la concepción microscópica de esas partículas genéticas, de un gene, de los genes del hombre y de la mujer, ahí ya está manchado también, ya el pecado. Vemos entonces cómo Pablo nos habla de este conflicto impresionante, porque es un conflicto, una lucha que tenemos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ya en nuestro ser. Ah, no, que yo no miro mi naturaleza carnal. No. Estamos con una naturaleza carnal que nos levantamos y con ella nos vamos a dormir. Con ella comemos, con ella andamos. Pero ya eso, ese monitoreo impresionante de cómo andamos como creyentes, solamente lo puede hacer Dios. Con la filmadora del cielo, con la filmadora del Espíritu Santo. Ese monitoreo increíble de cómo estamos andando en los pasos con Él, solamente lo puede hacer Dios, no los hombres. Pero es una realidad que me dice la Biblia a través con el apóstol Pablo, de que esta es una verdad, de mi naturaleza humana está contaminada, está caída. Quiero hacer lo bueno, pero no, yo voy a hacer es lo malo, porque esa es la condición carnal de mi ser humano. El conflicto que tenemos en el día a día, tenemos ese conflicto en nuestro ser. Esta es una ambivalencia que hay en nosotros. Ahí está lo bueno que es Dios, pero está lo malo que es el pecado que ya desde que nacimos ahí está entronado. Una ambivalencia de dos tremendas fuerzas, dos fuerzas latentes que pugnan dentro de nosotros y se oponen entre sí. ¿Para qué? Para imponer su dominio. Y Pablo lo dice en otra de las cartas. ¿De acuerdo? Dice, el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. En otra de sus cartas, creo que en Gálatas, el mismo concepto. Increíble, increíble. Entonces, mire qué tremendo. Es algo hermoso que Dios le muestre y nos abra el entendimiento y de una manera sana, correcta, bien estructurada, vamos a ver estas verdades y a descubrir cosas increíbles, a descubrir cosas impresionantes de nuestra vida que están escritas en la misma palabra de Dios. Son dos fuerzas que ya están en nosotros. El querer hacer el bien, el espíritu de Dios que nos conectó, nos dio vida con Él, pero la carne, el querer hacer el mal, porque es el pecado que vive. Dos fuerzas que se oponen, dos fuerzas coexistentes.
en una pugna, en una lucha por el dominio, que se contraponen. La fuerza del bien, que es la ley de Dios, la del Espíritu, que vivimos por el Espíritu. O sea que vivimos la ley de Dios por el Espíritu, en el Espíritu, pero también que es la que nos impulsa y nos motiva a andar en el Espíritu, dice también Pablo. Vivamos por el Espíritu, no somos deudores a la carne. El compromiso es con el Espíritu. Sometámonos al Espíritu de Dios, que nos da el deseo, el sentir del bien y de vivir para Dios y de obedecer la ley de Dios. Pero también está la fuerza del mal, latente ahí en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, el pecado que vive en mí, que habita en nuestra carne, para que hagamos lo malo, para que nos rebelemos a la ley de Dios y hagamos lo malo. Entonces, cuando yo deseo hacer lo bueno, que Pablo no lo dice, no lo hago, que quedo en puro pensamiento, en puro sentimiento, en puro algo espiritual, en mero deseo. Pero resulta que los actos, los hechos van a cometer el pecado. Dice, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y cuando trato de no hacer lo malo, pero no, yo no hacer lo malo, resulta que eso es lo primerito que uno va a hacer y comete en el pecado. Porque es la ley en mi carne. Mis deseos hermosos, sanos, poderosos que vienen de Dios, del Espíritu de Dios, de hacer el bien, de hacer lo que es bueno, se estrellan. A veces se estrellan o son destrozados cuando yo hago más bien las cosas que evito y que no quiero hacer. Y termina haciendo lo que era malo. Esto es un conflicto latente, continuo en todo creyente. Una lucha, una batalla del día a día. Y ahí está Pablo exhibiéndola de una manera impresionante, aclarándola, ilustrándola y enseñándonos de poder tener la victoria y de por qué pasa ese conflicto en nuestras vidas, informándonos, dándonos el entendimiento de que por qué hay esa situación, también como cristianos, que muchos podemos caer y quedar en un estado de postración de pecado, siendo creyentes y teniendo al Señor, pero a veces viviendo una derrota, viviendo una vida de derrota por el pecado. ¿Por qué? Todavía estamos en la carne, todavía hay una fuerza oscura dentro de nosotros que se levanta contra Dios y pasamos ese conflicto y lo experimentamos y lo vivimos porque no hago el bien que quiero. ¿Ya? Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, terminamos cometiendo pecados, siendo ya cristianos, porque se le da rienda suelta a ese amo horrible, antiguo, que es el pecado, que siempre va a dominar y a tener la jurisdicción en mi carne, en mi naturaleza humana. Por eso es que tenemos que aprender a crecer espiritualmente, a tener un desarrollo poderoso, sano, correcto en el Señor, con bases de bendición, con buenas bases espirituales y tener una formación sólida en los principios de Dios, porque Dios quiere que cada uno edifique, se fortalezca, crezca en el Señor, todos como hermanos, pero necesitamos la formación, necesitamos la disciplina, el estudio de buscar al Señor, su palabra. Pero esto es algo, una realidad tremenda. El conflicto que hay hoy en día y que muchos cristianos, pues, tristemente, pueden estar derrotados. Se perdió la batalla, pero no la guerra, porque la salvación no se pierde, felizmente.
¿Usted cree que si la salvación hubiera estado sujeta a la conducta, aquí Romanos 7, todos nos hubiera cortado la cabeza? Todos nos hubiera cortado la cabeza. Romanos 7. Felizmente el Señor nos regaló la salvación. Aún sean los cristianos terribles que cayeron, que fallaron, son salvos. Obviamente van a tener una reprensión de Dios, van a tener una corrección de parte de Dios, van a tener una disciplina de parte de Dios, como un papá con los hijos, cuando el papá disciplina a sus hijos, pero no van a perder su salvación, felizmente. Pero necesitamos esa formación, esas bases sólidas para poder estar fortalecidos y crecer en esta vida con el Señor, en esta vida espiritual y poder ver cómo es la lucha, porque siempre va a haber esa lucha del espíritu en nosotros, de nuestro ser espiritual, pero de nuestro ser carnal, que allí está todavía, dando empujones, metiéndose de una manera, sea como sea, dándose a manifestar por la ley del pecado, de la carne, por nuestra naturaleza humana carnal. Es una realidad y nadie puede evadirla, ni nadie puede decir yo no sé, ni nadie, no, esto es una realidad y Pablo la dejó muy escrito y muy claro, cimentado en la Biblia. Esto es muy importante. Entonces, son pasajes, son partes de la Biblia, pero poderosas, profundas, que tenemos que estar alertas, con los ojos bien abiertos, con una mente bien concentrada, bien enfocados, para ver cuál es esa tremenda enseñanza y qué es lo que nos está hablando Dios y qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de su siervo, de ese gran hombre de Dios, del apóstol Pablo. Entonces, esto es algo tremendo, queridas personas. Cuando estamos a este nivel, a un nivel de madurez, pero siempre va a haber una lucha, siempre va a haber un forcejeo continuo de la lucha del espíritu contra la carne y viceversa, de la carne contra el espíritu. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar? Hasta que me muera, hasta el día que me muera, o hasta que Dios me lleve, como Dios quiera llevar, porque esta es una realidad que hay que vivir. Tremendo. Yo espero que puedan comentar, que puedan tener preguntas, opiniones, inquietudes y que esto pueda quedar muy claro. Esto es algo increíble, le cuento. Déjame que decirle que esto es emocionante cuando uno entra a ver esas riquezas y ese poder de Dios, de su palabra, de su sabiduría, de sus enseñanzas. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ya está morando, ya estoy viviendo el pecado que desde que nací es el que controla la carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pues ya me convertí, recibí al Señor, pero no el hacerlo, porque hay alguien que me quiere mandar a vivir en la carne, en el pecado, y eso es lo que siempre va a ser, el pecado. Inclusive se pueden ser cristianos viviendo en la carne y sabiendo camuflar el pecado. Y ante los otros, uno no se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta. El Espíritu Santo sí se da cuenta. Por eso es que nadie puede monitorear o puede poner un chantaje o una coacción. Mire, no, esto tiene que vivirlo cada creyente, cada hijo de Dios y entenderlo. Como vamos a ver ahora cuando termine este capítulo, como termina este capítulo 7. Esto es algo increíble. Entonces vamos a continuar. Versículo 20. Bueno, gloria a Dios. Entramos al versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está repitiendo algo muy parecido a lo que dijo en el versículo 17. En el versículo 17 Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, la maldad, sino el pecado que mora en mí. Y mire, adelantico, en el versículo 20 vuelve y enfatiza. Y si hago lo que no quiero, porque yo no quiero, pero
Eso es lo que yo hago. Va a decir, no, yo no peco, yo no. Momentico, estamos en la carne, que nadie se puede atrever tan fácilmente a decir eso. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya, dice, ya no lo hago yo. Entonces, ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. En este versículo recalca Pablo de nuevo la situación de conflicto de nosotros como seres humanos o como cristianos, como creyentes, hijos de Dios. Pablo nos vuelve a enfatizar esta dicotomía, esta ambigüedad que hay en nuestras vidas, que hacemos lo que no queremos y terminamos haciéndolo, que el deseo de hacer el bien se quedó en puro pensamiento, en puro deseo, pero la acción fue lo contrario, fue hacer el mal, porque esto lo realizamos es por la carne, en la carne porque es la obra, porque recuerde, está supeditada al pecado que controla nuestro cuerpo mortal y por ende eso es lo que vamos a hacer. La jurisdicción la tiene el pecado en nuestro cuerpo mortal, es decir, somos impelidos a hacer el mal por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esa es la condición natural que tenemos como seres humanos en nuestro cuerpo carnal. Esa es la vida que vivimos en nuestra experiencia como humanos y como cristianos. Que nuestra carne obra el pecado. El problema está claro, Pablo lo expuso y lo expone de manera impresionante, con gran claridad. El problema entonces está claro de ese conflicto que se presenta en cada creyente por la naturaleza caída, carnal que todavía tenemos y por el Espíritu de Dios que nos conectó con Dios, con el Señor. ¿Y qué experimentamos entonces? Dos fuerzas antagónicas. Entonces experimentamos dos fuerzas antagónicas que están en oposición en nuestra vida. Porque el pecado vive ahí, lo dice muy claro. El pecado está enseñoreándose en mi cuerpo, porque tomó posesión ya. La carne fue entregada al pecado. Él es el protagonista, el pecado, el ejecutor del mal. Y eso es lo que uno aborrece y no quiere hacer, pero eso es lo que uno hace. Por ese elemento que está metido en nuestro ser carnal, el germen del pecado. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, dice Pablo, no soy en realidad yo el que hace el mal. O sea, como persona, en nuestra mente, podemos pensar, uy, no, 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 yo no hago eso, no, 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 yo no voy a cometer eso. Como tener un pensamiento de, no, no, eso es algo malo, algo sucio, algo vil. No, 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 yo no hago eso. Y al ratico uno puede ir y hacerlo. Porque eso que estaba era el deseo, el pensamiento. Pero al ratico hay obra por la carne, lo contrario, y hace el mal. Es el pecado que está dentro de uno, dentro de mí. Es decir, el pecado vive en mi vida. En realidad, ¿sabe qué sucede? Es decir, es mi identidad como ser pecaminoso que soy. ¿A cuánto nos gusta tener dos nacionalidades o de pronto tres? Bueno, generalmente son dos. Unos son gringos colombianos, otros colombo venezolanos, otros alemanes franceses, que puedan tener dos identidades o dos nacionalidades. Tengo dos cédulas. Pues una cédula de Estados Unidos y una cédula de Colombia, un ejemplo. Dos identidades, una en ese país y otra en este país. Pero aquí en este problema es lo mismo. En este conflicto que Pablo nos expone y nos aclara y nos muestra es lo mismo. Es en realidad tener dos identidades. Dos identidades. Una es la de la nueva criatura,
en Cristo. Estoy en Cristo. Aleluya. Nueva criatura. Vida eterna. Y nadie me la quita y nadie nunca la voy a perder. Soy salvo. Estoy con el Señor. Pertenezco a Dios. Mi identidad en Cristo como nueva criatura. Pero tengo otra identidad. Mi vieja naturaleza humana, pecadora, que es de pecado. Y ahí va a ser el conflicto, y ahí va a estar la lucha, y ahí va a estar ese forcejeo y esa pugna continua de esas dos fuerzas. ¿Sí ven qué tremendo? Como tener las dos cédulas. Mi cédula como hijo de Dios, creyente, redimido por la sangre de Cristo, estatus santo porque Él entró a mí y entró el Hijo el Espíritu de Dios. A mi vida soy santo por pertenencia, ¿ya? Todo. Lugar, reino de los cielos, fecha de vencimiento, nunca vida eterna, señales particulares, las virtudes de Jesucristo que ganó en la cruz, mi cédula con Cristo, mi nueva identidad. Pero tengo la otra cédula, la otra cédula. Mi nombre, reino terrenal carnal, señales particulares, pecador por naturaleza de nacimiento y hasta que se muera. Fecha de vencimiento desde que nazca hasta que se muera. Dos identidades, en realidad, que van a estar en pugna, en conflicto, en oposición. Esto es impresionante. Bueno, yo creo que es hermoso este tiempo que estamos dedicando y hemos dedicado. Yo creo ya nos estamos alistando como para terminar, ya un poco larguito el programa, pero bueno, había que avanzar y yo creo que vamos a parar acá en este versículo 20, ¿ya? Como Pablo dice, otra vez lo reitera, dice Pablo, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremendo, tremendo, ¿ah? Impresionante. O sea, el pecado es el que manda la jurisdicción en mis acciones carnales, en mi cuerpo carnal. Y Pablo lo recalca, esa dicotomía, el espíritu que entró a mi vida por el Señor y me anhela hacer lo bueno y que viva haciendo el bien, pero mi naturaleza carnal terrible que se opone, no. Va a hacer es el mal, porque eso es lo que usted sabe hacer. Es un conflicto, una lucha continua, cotidiana, pero que ahí donde Dios nos forma, ahí donde Dios nos fortalece, ahí donde Dios nos madura y nos hace crecer en el entendimiento con Él. Bueno, queridas personas, eh, vamos a terminar por ahora. Ya tenemos ya un cuarto casi para las 6 de la tarde aquí en Colombia. Eh, Permítame agradecerles a todos. De pronto hay personas que estén viendo y no han querido anotarse. Por favor, háganlo con sinceridad, con alegría, con amor. Y si usted quiere colocar su nombre, bienvenido. Es una alegría, un gozo para mí poder verle, o a lo menos a través de su nombre. Y si quiere comentar algún comentario, bien pueda, por favor, o una pregunta, inquietudes. Pero lo lindo es eso, que podamos ser edificados, que podamos ser desafiados con el amor de Dios, que podamos entusiasmarnos cada día por buscar al Señor y por conocer al Señor y su palabra. Quiero agradecerles y a todos los que sacan su tiempo y que dedican su tiempo para ver este programa, acompañarme en este estudio. Para aquellos que se van a conectar más tarde, bendiciones del Señor. Por favor, repórtense, manden un correíto, algo, sí, un comentario ahí
en los comentarios, bueno, qué opina o cómo se siente o cuál es su pregunta o su opinión, porque todo es para bendición. De manera que quedo alerta, quedo atento y agradeciéndole al Señor por este tiempo tan bello, por sus vidas. Que Dios los bendiga, Dios les guarde. Y gracias una vez más. Acá me despido y continuamos, si Dios quiere, mediante mañana. Vamos a ver en lo posible y vamos a continuar. Ya quedamos en el versículo 20. Entonces llegamos hasta el versículo 20. Este capítulo 7 trae 25 versículos. Como quien dice, nos faltarían 5 versículos finales de este capítulo 7. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Es un momento de gratitud y darle la gloria a Dios por estos momentos eh, de que usted hayan puesto atención o me hayan acompañado en el estudio. Muchas bendiciones.